Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos un tema súper importante y se trata de los cuatro jinetes y las calamidades profetizadas en el Apocalipsis. Para hablar de este tema, hemos invitado a Simón Delacre. Él es director, realizador y productor de cine, y bueno, especialmente de la película El Apocalipsis. Simón, gracias por estar en este programa No tengas miedo, una vez más. Hola, Ana Beatriz, gracias por invitarme, un gusto estar acá. Muy bien, bueno, ¿quién mejor que tú para desarrollar este tema que has sacado una de las mejores producciones frente a este tema, con un sentido y un contenido no de ficción, sino 100% católico? Así que para nosotros es una gran bendición contar contigo, contar con personas como tú y que se dediquen a esta profesión tan difícil como es el cine, los documentales y bueno, todo este tipo de espacios televisivos y bueno, también de cine que trabajan por salvar almas y pues en la guerra de las personas que están en contra de Dios. Así que felicitaciones desde ya y gracias por aceptar este espacio. Muy bien, Simón. Entonces vamos a empezar nuestro tema de hoy. La película que has hecho, la titulas así, El Apocalipsis, los cuatro jinetes y las calamidades. En Así es. esta investigación que has tenido que hacer para hacer esta producción de cine, ¿nos puedes informar o qué sabes sobre lo que has investigado sobre qué simbolizan los cuatro jinetes del Apocalipsis y crees que ya han hecho su aparición en el mundo? Bien, los cuatro jinetes del Apocalipsis creo que son la figura más famosa y conocida por todo el mundo del Apocalipsis. Si uno piensa en Apocalipsis, automáticamente piensa en los cuatro jinetes. Son parte de esa visión que tiene San Juan de los cuatro jinetes, son parte de la visión de los siete sellos, que también es otro nombre conocido en Apocalipsis, ¿no? El libro de los siete sellos. Y los cuatro jinetes vendrían a representar, según una interpretación antigua, vendrían a representar hechos históricos que llevan hacia la segunda venida. Entonces, y hacia la venida del anticristo, ¿no? Antes de la segunda venida. Bueno, los cuatro jinetes son el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido. Cada caballo y con su jinete tiene un simbolismo, ¿no? Y ese simbolismo fue interpretado por grandes santos de la siguiente forma. El primero, y también coincide mucho la interpretación esta general de los jinetes, en parte con las interpretaciones del mundo protestante, ¿no? Hay bastante unanimidad en qué significan los jinetes. No tanto en el primero, ¿no? Ahí en el primero los protestantes ven al anticristo, la interpretación católica ve a lo que vendría a ser el desarrollo de la cristiandad, ¿no? Y cómo la cristiandad lleva el evangelio a todo el mundo. Por eso dice que al jinete del caballo blanco, el primer jinete, se le dio un arco y flecha, ¿no? Y la flecha es un arma que llega lejos. Entonces, es un simbolismo de lo lejos que llega su influencia. También tiene una corona, como fue el cristianismo en la cristiandad, en la época medieval, que los reyes eran todos católicos, la monarquía católica, ¿no? Que a fuerza de monarquía católica y con el poderío de estos reyes que se lleva el evangelio a todo el mundo, incluido América, ¿no? El descubrimiento de América de 1492. Y el segundo jinete ya retirada la cristiandad, que es el primer jinete, ya nos acercamos más a los tiempos pre-parusiacos, ¿no? Estamos hablando del segundo jinete, caballo negro. Aquí es unánime la interpretación que representaría la guerra, pero no la guerra que hubo siempre, ¿no? Porque desde que existe la humanidad existen guerras, sino una guerra intensa y permanente en el mundo. Y vos me preguntabas si los vemos ya los jinetes en nuestra época. Bueno, creo que el ejemplo de las dos guerras mundiales que vivimos en nuestra era es un claro ejemplo, ¿no? De algo inédito en la historia de la humanidad,
en cuanto a guerra. Siempre hubieron guerras, una nación contra otra, un feudo contra otro, alianzas, un par de naciones, pero guerras mundiales era impensable antes de 1900, creo yo. Y bueno, y hoy estamos al borde, pareciera, de otra guerra mundial, ¿no? Con los conflictos que tenemos en Medio Oriente, el conflicto de Rusia y Ucrania, que parece que va escalando o está al borde de escalar a cada rato. Ahora con la intervención, leía hoy a la mañana, que en el conflicto mataron a un periodista de Reuters inglés, y que Inglaterra ya está viendo de responder, hacer represalias. Entonces vemos cómo se empieza a involucrar cada vez más países en esta guerra. Lo mismo en la guerra de Israel eh, y Palestina, cada vez empiezan a involucrarse más países y pareciera que estamos al borde de una guerra muy importante, decimos mundial, está ahí al límite. Luego, el tercer caballo habla del hambre. También es un signo muy patente de nuestra época. Y viene después de la guerra, ese tercer caballo, ¿no? El que representa el hambre, que es el caballo negro. Perdón, el de recién era el caballo rojo. Ya me estaba mareando. El de la guerra es el caballo rojo, el segundo, y el tercero es el caballo negro. Creo que hablé del negro como el de la guerra, pero el negro es el que representa el hambre. Su jinete trae una balanza, ¿no? Y habla del precio de los productos. Y creo que el capitalismo actual es un claro reflejo de este caballo, cómo genera una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, y también está muy, muy relacionado con la guerra, ¿no? Y luego el último caballo es el caballo pálido, que es el que el Apocalipsis dice que el nombre del jinete es la muerte, y aquí los intérpretes que seguimos nosotros ven al Apocalipsis en los tiempos finales, ¿no? Al Apocalipsis. Sí. Perdón, me mareé con los jinetes. Por eso hago una película, porque para explicar las palabras, así, las cosas con mis palabras, yo soy muy mal. Más fácil para mí hacer películas y mostrar gráficos y poder corregir en la edición cuando digo disparate. Este, Pero está muy interesante todo lo que... Van a tener una explicación mejor con la película. Y el último caballo, que es el anticristo, ¿no? Y lo que trae este jinete que dice que llama la muerte, que dice que el infierno viene detrás de él, y que se le dio potestad para matar con la espada, con el hambre y con la peste. Eh, Se habla de los tiempos finales este caballo. Habla de la capacidad que va a tener el anticristo de destrucción. Sí, Eh, y creo que, bueno, yo no creo que el anticristo esté ya gobernando. Sería muy evidente, va a ser muy evidente cuando esté gobernando, al menos cuando esos últimos 3 años y medio que dice el Apocalipsis, que va a ser la hegemonía del anticristo. Creo que todos nos vamos a dar cuenta de su gobierno mundial. Hoy no hay gobierno mundial, si bien hay una especie de nuevo orden mundial profundo y oculto que gobierna el mundo desde las sombras. El anticristo no va a gobernar de las sombras, va a gobernar visiblemente y aceptado por todo el mundo. ¿pero Eh, tú crees que va a ser pero, fácil identificar al anticristo cuando supuestamente en lo que se ha leído se dice que él engañará incluso hasta los mismos elegidos? sí, sí. ¿Crees que se va Pero a mostrar así tal cual? te corrijo, hay una cosa, dice engañará incluso a los propios elegidos si fuera posible. No es Ya, posible porque los elegidos van a tener la gracia de Dios. Esperemos que nos encuentren en gracia, ¿no? Y con los sacramentos al día, porque claramente va a ser una gracia de Dios el reconocer. Y uno claro. dice, ¿cómo puede ser tan difícil reconocer a un líder mundial, que va a ser el único líder mundial que nos va a adorar todo el mundo? O sea, la descripción que da el Apocalipsis del anticristo pareciera que es imposible confundírselo y no darse cuenta que está ahí. El problema es que va a venir después un momento de desesperación mundial donde va a ser elegir a él o elegir la muerte, básicamente. Y creo que hoy lo vemos en casi todos los países, al menos en Hispanoamérica, que hemos tenido elecciones en los últimos años. Está la decadencia de nuestros países y la miseria en la que nos encontramos, y el pozo y la decadencia política,
que a la primera de cambio que aparece un liberal que dice no al aborto, salimos corriendo a votar, pero Sí, sigue siendo liberal y el liberalismo es un pecado gravísimo condenado por la Iglesia. Este, entonces, bueno, yo creo que eso nos sirve de ejemplo cómo estar en un estado de desesperación, y el estado de desesperación ante el anticristo va a ser aún mayor que el que nos encontramos ahora, y que cuando aparece alguien que promete soluciones lógicas y soluciones reales, va a ser muy difícil que la gente no se vuelque a él y que no piensen incluso muchos que es el Mesías que vuelve. Una tradición piensa que los judíos van a pensar que es el Mesías que viene por primera vez. Y yo creo que muchos cristianos van a pensar que es el Mesías que viene por segunda vez. Y sí. esperemos que, por gracia de Dios, los que estemos en gracia, o que nos encuentre en gracia la aparición del anticristo para poder reconocerlo. Este, pero, pero sí, yo creo que va a ser difícil y fácil al mismo tiempo. Fácil para los que estén en gracia y estén atentos y escudriñando las escrituras y estudiando el Apocalipsis. Yo creo que lo van a reconocer porque ya de antemano van a tener todos los signos. Y para el que esté en Babia, como decimos acá en Argentina, que es decir, distraído, pensando en sus cosas, muy en el mundo, no esté en gracia, haya permitido que le gane la desesperación, es muy posible que lo abrace el anticristo. Claro. Y es también una gracia de los consagrados a la Virgen también. La Virgen ha prometido también a sus consagrados poder tener ese discernimiento para identificar lo que es de Dios y lo que no es de Él. Así que bueno, no hay que tener miedo en este punto. Sí. Tengo la siguiente pregunta. Vimos en la inauguración de los pasados Juegos Olímpicos en Francia, como la aparición de un jinete con la cara tapada. También vimos como una parodia en la que se burlaban directamente de la última cena y también un apagón total en donde lo único que alumbró fue el santuario del Sagrado Corazón, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Crees que en esto se pueda relacionar con algo de lo narrado en el Apocalipsis? Sí, seguro. Bueno, por un lado, fue un espectáculo lamentable y yo creo que diabólico también, ¿no? Es el demonio desatado, sabiendo que le queda poco tiempo, que es capaz de hacer estas cosas. Y de parte de Francia asusta porque, bueno, nosotros los católicos tenemos las promesas bautismales y cada tanto en ciertas ceremonias, o si uno participa de un bautismo, las renovamos. Esto pareciera que están renovando las promesas que hicieron en la Revolución Francesa, ¿no? Las promesas anticristianas, con una especie de ritual, porque pareció un ritual más que nada, un ritual satánico, esa cosa, parodia que hicieron horrible, blasfema, de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente estas cosas no, a ver, el mundo está preparado para recibir estas cosas, por eso ocurre. Esto ocurría hace 100 años, ardía París, Claro. movía, que no iba a haber una revolución ahí, algo iba a pasar. Acá afuera de lamentarnos en las redes sociales, no pasó nada, porque también ya no tenemos poder, el poder está en manos del enemigo, y no tenemos poder de reacción, más que poder espiritual, ¿no? De rezar, de hacer sacrificios y reparaciones, pero el poder de- civil no lo tenemos más hace rato, eso está en manos del enemigo, y ciertamente, y aparte, como decías vos recién, poner este caballo, este jinete pálido, porque algunos dicen que era caballo blanco, pero no era blanco, era más bien pálido el caballo. Y es el caballo del anticristo, el caballo pálido, el último, el que viene arrastrando al infierno. Y también llama la atención el final, el cierre de los Juegos Olímpicos. Fue también terrorífico, una cosa también demoníaca, con este ser de oro que venía bajando, no sé dónde, de los cielos, y todos los fuegos artificiales en el cielo, como el lloviendo fuego del cielo
del anticristo. Yo creo que no lo podemos ver ahora con certeza, pero yo creo que nos vamos a enterar eventualmente que esto tenía una relación muy marcada con el anticristo. Algún tipo de ritual o una especie de guiño, como hacen muchas veces los masones, ¿no? Que Ujú. satanistas que tienen estas señas que hacen en público, que conocen entre ellos y que muy pocos saben, como por ejemplo saludarse apuntando los nudillos cuando se dan la mano para Sí, decir en qué grado de la masonería pertenecen, o los famosos que salen haciendo ese saludo con el 666, que se lo ponen en la cara y parece simplemente un gesto muy inocente, cada vez que le saca una foto. Yo creo que con el tiempo vamos a descubrir que estas Olimpiadas también tuvieron algo así siniestro y claro. nefasto. Estas fueron menos subliminales, fueron mucho más directas. Es que yo creo que a medida que ellos se sienten más seguros, el enemigo, me refiero al nuevo orden mundial, la masonería, todo el satanismo, todo lo que va a estar detrás de la venida del anticristo. El anticristo no es que va a ser un personaje que va a aparecer solito de la nada y sin la ayuda de nadie. Va a ser un personaje que va a venir empujado de toda una plataforma política e internacional que ya se viene trabajando hace muchos años, y es lo que llamamos hoy el nuevo orden mundial, el deep state mundial, que está en todos los países, incluso metido en Roma, ¿no? Sí, Entonces, hay un gobierno oculto detrás de todo, que es el que va primero a allanarle el terreno, va a generar las condiciones para que cuando ellos presenten a su candidato salvador del mundo, la gente lo acepte, o sea, las condiciones de decadencia, ¿no? Ellos se ocupan, el gran objetivo es llevar al mundo a un caos tal y a un nivel de desesperación tal que la gente ya acepte lo que se le ofrezca como solución, y eso va a ser el anticristo, ¿no? Y esto es como una especie de juego de ajedrez. Primero preparar el tablero y después mover las fichas. Eh, y esto de las Olimpiadas, para mí fue una movida más. claro. Ya se creen dueños del tablero, se creen dueños de todas las fichas y cada vez tienen menos descaro para mostrar la hilacha. De Así. hecho, que hablemos hoy aquí del nuevo orden mundial y que la gente que nos está escuchando no diga que qué, y ya haya escuchado antes esto, hace 5 años, me atrevo a decir el 99,999999 de la gente no había escuchado hablar del nuevo orden mundial jamás. Es una Así. cosa muy reciente que se empezó a hablar recién de la pandemia, del COVID, este, y porque ellos también vieron que ya tienen la vaca atada y se empiezan a atrever a más y a salir de las sombras. Sí, claro, y bueno, con aquello de la pandemia se dieron cuenta que podían llegarle a muchísimas, muchísimas personas y que estaban dispuestos a obedecerle. Sí, y aparte tienen que ir metiendo, ¿no? El tema de la ventana de Overton. Si va a haber un gobierno mundial aceptado por la gente, hay que ir metiéndoselo en la cabeza. Uno no puede venir de la noche a la mañana y Claro, implementar una idea semejante, si no hay una preparación previa. exacto. Entonces, lo mismo esto, ¿no? Uno no puede venir de la noche a la mañana y instaurar como rito oficial del nuevo orden mundial la blasfemia y de la religión del nuevo orden mundial, la blasfemia hacia lo cristiano, y si no fue allanando el terreno y preparando a la gente antes. Y todas estas cosas como lo de las Olimpiadas es eso, son preparar el terreno para, para lo que va a venir. Claro, y es tan, tan positiva la respuesta que han tenido y que de hecho ellos tienen proyectos que van hasta el año 2050 y tenían proyectos que iban para el 2025 tal, para el 2030 este otro y así. Y se dieron cuenta que hay tan buena respuesta que hasta adelantaron proyectos que ellos tenían para el 2028 han sido ya puestos en el 2024, así que ellos la tienen totalmente clara y saben qué va en cada década, también de acuerdo a la respuesta, pero bueno. Eh, Sí, 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 no viendo hay que olvidar que ellos responden al demonio. El así, demonio la tiene muy clara, no hay que nos pese, y también sabe que le queda poco tiempo. Entonces,
Claro. eh, apuran el trámite. Así es. Viendo tu película, que por cierto la recomiendo, si a veces nos cuesta entender el apocalipsis leyéndolo a través de tu serie, de los capítulos que has tenido, nos has ayudado a muchísimos católicos a comprender mejor el apocalipsis, a interpretarlo mejor. Así que gracias por esta misión tan bonita que estás haciendo. Y ahí en esta película que estuve viendo, ahí nos hablas también del sonido de las trompetas y que cada trompeta representa una herejía, que hemos visto muchas, pero en los últimos años hay una que ha molestado muchísimo, muchísimo y de hecho ha ido a llevar hasta en contra a diferentes conferencias episcopales del mundo. Se trata de fiducia supplicans. ¿Crees que esta, porque en sí, o sea, no puede tener otro nombre, para mí es una herejía, la bendición de parejas del mismo sexo es algo que va en contra totalmente de las sagradas escrituras, de los mandamientos de Dios. Y bueno, esto podría ser parte de una de estas trompetas. Sí, es parte de una trompeta seguro. Las trompetas, según la interpretación más antigua, incluso ya de los santos padres, representarían herejías a lo largo de la historia de la humanidad, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, herejías que van empujando, ¿no? De mal en peor a la iglesia y al mundo para allanar también el terreno de la venida del anticristo. Y luego, bueno, llegaría ya habiendo desbordado la copa de la ira de Dios, llegaría la segunda venida. Este, y según la interpretación que yo sigo es que la última trompeta, en realidad no es la última, sería la última sería ya la segunda venida, pero la trompeta de las últimas son la herejía del modernismo. La herejía del modernismo fue definida por Papa San Pío X como la suma de todas las herejías. Y esto que tú hablas ya no lo sé ni pronunciar, el documento este de la Sí, bendición súplicas. de homosexuales, eh, es totalmente modernista, ¿no? El modernismo pretende llamar bien al mal y al mal bien, estar bien con el mundo, es una de las principales lemas del modernismo. El modernismo religioso también, ¿no? Después está el modernismo en todos los ámbitos, penetra el modernismo, y basta ver cuando uno dice arte moderno para ver que el modernismo es algo horroroso. Sí. Pero bueno, el modernismo está en todos los ámbitos, incluso en el religioso, y en el religioso vendría a ser la suma de todas las herejías, desde la herejía arriana que no reconoce a Cristo como Dios y parte de la Trinidad y niega la Trinidad, hasta la herejía protestante, donde está la sola escritura y cada uno elige lo que quiere a la carta de su religión. eh, y luego todos los errores derivados del protestantismo con el filosofismo, el iluminismo, perdón, los filósofos iluministas, el naturalismo religioso, ¿no? Que dice que todo en la Biblia es explicable racionalmente y que no hay milagros. Ujú. Si Cristo, si la Biblia dice que Cristo multiplicó panes y peces, ellos te dicen que en realidad lo que hizo fue hacer que la gente, mover el corazón de la gente para que compartiera lo que tenía. Pero bueno, es una herejía. Eso es la herejía naturalista. Cristo realmente, si la Biblia dice que los multiplicó y no hay que estar buscándole más vueltas que el milagro descrito ahí. Y el tema este de las bendiciones va totalmente contra la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pasando por el Evangelio y pasando por las cartas de San Pablo. Es algo sin dudas, pero bueno, volvemos de vuelta a lo de eh, el atrevimiento, ¿no? De saber que ya la gente acepta cualquier cosa y de ir preparando también camino para que acepten cada vez más el Claro. error, ¿no? Que cada vez acepte y se deje pasar el error con mayor facilidad.
Ah, Este, y bueno, las trompetas, como te decía, van mostrando las herejías desde las primeras principales herejías hasta la última, y la última precisamente, que sería la herejía del anticristo, es la herejía del modernismo. No, ¿por qué es la última? Porque no puede haber ninguna herejía peor, ya está, es todas las herejías juntas, potenciadas. Entonces no puede venir otra herejía detrás de esta, es la última. claro, Y, y esto que vos mencionás claramente entra dentro de la herejía moderna. sí. Y Simón, al ver tu película, no parece que estuviéramos hablando o que estuviéramos viendo de una historia de hace 2000 años. Parece que más bien nos estuvieran narrando hechos actuales. ¿Crees tú que el Apocalipsis fue escrito justamente para esta época que estamos viviendo? Bueno, León Blas, un filósofo francés muy importante, católico, bromeaba y decía que cuando él quería saber las últimas noticias leía el Apocalipsis. Sí, Eh, Claramente yo creo que estamos, al menos en el principio del fin de los tiempos. Como decía hace un rato, no veo al anticristo gobernando el mundo todavía, pero sí creo que se está trabajando duro y parejo en allanarle el terreno para su aparición, este, desde el ámbito religioso y del ámbito mundano, ¿no? ujú, De los dos terrenos, veo muchas cosas en el Apocalipsis que muchas que ya se cumplieron, porque como decía San Agustín, el Apocalipsis es una profecía que abarca toda la historia de la Iglesia, de la primera venida hasta la segunda. Entonces tenemos muchas cosas que se cumplieron, como por ejemplo las trompetas que representaban herejías más antiguas, eh, están cumplidas. Después el tema de los 7 sellos, también, ¿no? Los sellos que representaban el caballo blanco, está cumplido, ¿no? Si decimos que la cristiandad ya pasó, y otros se están cumpliendo, como por ejemplo el sello del jinete rojo de la guerra y el caballo negro del hambre, sí, el jinete pálido que dice que va a matar con hambre, con espada y con peste, que se refiere al tiempo del anticristo. Pareciera también que empiezan ya a haber ensayos para preparar la llegada de ese jinete, como fue la pandemia en 2020, hablando de pestes. Y luego está el tema de las cartas a las 7 iglesias, que la interpretación también que seguimos nosotros, que la Bartolomé Hauser, dice que las 7 iglesias representan 7 épocas de la historia de la iglesia, la primera venida, la segunda venida. Y según esa interpretación, bueno, Holshauser, él escribe, no me acuerdo el año, pero es muy antiguo, y escribe en el medioevo o a fines del medioevo, y él, por ejemplo, llega hasta la iglesia de Sardes. Y no puedo avanzar más porque bueno, estaba antes en la historia, ¿no? Nosotros avanzados en la historia podemos ver un poco más que él, simplemente parándonos sobre sus hombros, hemos vivido y tenemos el libro de historia, de lo que pasó después de su muerte, y podemos interpretar un poco más. Pero vemos que él ya veía las primeras 3 iglesias como ocurridas ya en el medioevo, la interpretación que seguimos nosotros, siguiendo al padre Castellani en esto. eh, Vemos que estamos ya en las últimas iglesias, ¿no? De las primeras 5 ya se han cumplido las primeras cartas a las 7 iglesias, y que estamos en las últimas. sí, Y así muchas cosas. Esta película, perdón, es la primera parte del Apocalipsis, la primera mitad, que vendría a ser toda la parte que se llama histórico-escatológico, que vendría a ser toda esta parte del Apocalipsis que habla de los sucesos y hechos que llevan a la segunda venida desde la primera venida. Entonces allí hay muchas cosas cumplidas en esta película, lo que vamos a ver en esta película, y muchas que quedan por cumplirse, que se refieren ya tiempos parusiacos, a la venida del anticristo y a la segunda venida de nuestro Señor. Y la segunda parte, el libro del Apocalipsis, vendría, si va bien con esta película, y si Dios lo permite, eh, sería ya la segunda película que queremos hacer, que sería la segunda mitad del libro y sería toda la parte propiamente hablando del tiempo del anticristo. sí. Bueno, y háblanos un poco de técnicamente qué características
tiene esta película del apocalipsis, cómo fue el desarrollo. Sabemos que esta área que trabajas no es nada fácil, empezando por cine y menos cine católico, es mucho más difícil. Cuéntame cómo estuvo este desarrollo, cómo ha sido todo y bueno, y cómo te atreviste a manejar este tema tan complicado y bueno, entregarte 100% a esta misión. O no sé si es que me atreví, creo que Dios me empujó un poco a ello y sin salida. Me puso entre la espada y la pared en un momento me quedé sin trabajo y yo venía ya obsesionado con el tema del apocalipsis, con el tema del COVID justamente me quedé sin trabajo y me quedé con mucho tiempo en mis manos, así que decidí a encarar este proyecto que a cada paso fue con temor y temblor, porque decía dónde me estoy metiendo. Era muy difícil representar de manera fidedigna todas las visiones del apocalipsis, que se vean bien. Y yo como buen amante del cine Hollywood no quería una película que sea aburrida, ni que fuera floja en el tema de los efectos especiales. Si voy a hablar del apocalipsis, era efectos especiales por todos lados. Claro, Dije, bueno, la verdad que sí, fue un trabajo muy, muy grande, hecho muy de a poquito, eh, con mucha paciencia y dedicación para lograr justamente un producto de calidad y entretenido que se vea bien en cines, con buenos efectos visuales, buena música, buenas actuaciones. Entonces, un proyecto docuficción vendría a ser el género oficial, docuficción de género apocalíptico. En el cine se habla mucho del género apocalíptico. Creo que si somos fieles a la verdad, debe ser la primera película en la historia del cine verdaderamente de género apocalíptico, porque normalmente el cine se llama género apocalíptico a las de zombies, a las del fines del mundo distópicas, este, pero bueno, propiamente apocalíptico. Y tiene la parte documental, que es toda la parte de explicaciones. Entonces tiene dos partes la película. Una que muestra las visiones del Apocalipsis tal cual aparecen en el libro, basada 100% en el libro del Apocalipsis, y una parte documental que muestra las explicaciones a las que corresponden cada signo del Apocalipsis. Entonces vemos un signo y luego se ve la explicación, también con mucho esfuerzo allí para que la explicación, que a veces suelen ser difíciles de comprender, ayudar con las imágenes, el sonido, los efectos visuales y la música y efectos de sonido también, ayudar y acompañar la explicación para que sea más amena y más comprensible. claro, claro que sí. Y bueno, creo que también la parte de ficción está, pero pues en la parte audiovisual. No audio, sino más bien visual. Porque a nivel del contenido, no creo que exista ficción, porque está basado, como ya lo dijiste, en 100% en las escrituras. Es así, o sea, podemos comprender que al ver el apocalipsis a nivel de contenido, a nivel de información, ¿hay o no hay ficción? Bueno, sí, ahí podemos confundir un poco al público, porque es correcto, se le dice ficción cuando hay actores, ¿no? Hay representaciones y un actor actúa y hace un papel que no es de sí mismo. Por ejemplo, Claro, tenemos un actor que se llama Ricardo Castro que hace San Juan. Eso técnicamente se lo conoce como ficción. Lo que ok, pasa es que el Apocalipsis, las visiones y la vida de San Juan, cuando tiene las visiones en Patmos hace 2000 años, son hechos reales. Entonces, yo no es documental en el sentido, porque yo no viajé en el tiempo a filmarlo a San Juan, sino que hacemos recreaciones del Apocalipsis. Eso técnicamente se llama ficción. Entonces, tiene una parte que es ficción, que son las recreaciones del Apocalipsis, claro. que, bueno, que se hacen con actores. Ahí es donde está el grueso de los efectos visuales, y toda una segunda parte que, bueno, que es la parte narrativa explicativa. Ya, muy bien. ¿Por qué es importante que un católico vea esta película? Bueno, yo creo que es muy importante conocer el Apocalipsis, y creo que hoy no existe una herramienta mejor para conocer y comprender el Apocalipsis que esta película. El Apocalipsis está escrito en imágenes, ¿no? Uno lee el Apocalipsis y va a ver que
cada versículo casi arranca diciendo yo vi y una descripción de lo que vivió San Juan. A veces estas imágenes son difíciles de digerir y ayuda mucho verlas en acción, ¿no? Verlas en una película. Entonces, si San Juan dice, yo vi una montaña en llamas caer en el mar, está bueno y ayuda mucho a la comprensión del texto ver esa montaña en llamas cayendo en el mar, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos a San Juan en un risco al lado del mar, viendo hacia el mar, un mar bravo, tormentoso y una montaña en llamas, como un volcán que cae en el mar. La idea fue mostrar todo tal cual aparece en el Apocalipsis, porque creo que ayuda mucho a entender y a poder visualizar, ¿no? Estas imágenes que cuando uno las lee, si no tiene una imaginación muy vívida, muy fuerte, es difícil y uno se marea y se pierde entre tantas imágenes. Verlo en imágenes creo que lo ordena muchísimo y, y ayuda mucho a comprenderlo. Y comprender el Apocalipsis nos sirve mucho para ubicarnos en el tiempo, ¿no? En la historia de salvación. ¿Dónde estamos? Estamos muy lejos, estamos más cerca de la primera venida, más cerca de la segunda. Creo que esta película nos deja a las claras que estamos muy cerca de la segunda. Creo que nos da también mucha esperanza. Y creo que eso fue un empeño muy fuerte que hice cuando hacía la película, que no quede un sentimiento de angustia cuando uno lo ve, sino todo lo contrario, un sentimiento de esperanza, que es lo que el Apocalipsis intenta transmitir. El Apocalipsis, recordemos que arranca diciendo, bienaventurados los que leen y escuchan las palabras de esta profecía. Es una bienaventuranza el Apocalipsis. Leer el Apocalipsis, en su efecto, verlo en una película donde uno lo va a escuchar y lo va a ver en profundidad. Así que bueno, creo que la película rescata mucho eso, el tema de la esperanza, y cuando uno se va, no se va con de ver la película, no se va con el corazón turbado. Si uno llegó con el corazón turbado, yo creo que uno se va con mucha paz, y creo que eso es un logro importante en la película. Muy bien. Bueno, Simón, pues muchas gracias por estar aquí en este programa y ya para terminar, ¿qué puede hacer una persona que quiera ayudarte en tu misión, que quiera contribuir para que pues, esta información, este material tan bonito que nos has entregado pueda llegar a muchas partes del mundo? Bueno, para empezar, que la vayan a ver al cine. La película estrena en octubre este año en todos los países de Hispanoamérica y España. Bueno, en 17 en la mayoría de los países, en España el 31, pero hay alrededor de octubre, o sea, en octubre en distintas fechas, cada uno esté atento en su país, cuando en cada fecha. Lo más importante es eso, que vayan a verla de cine, especialmente los primeros 3 días. Es fundamental verla los primeros 3 días, porque tampoco nos aseguran que vayamos a estar más que esos 3 días. En el cine, las cadenas de cine se manejan así. Si una película no es un éxito rotundo en los primeros 3 días, ya la sacan de cartelera. Entonces, para permanecer en cartelera, para no perdérsela, es fundamental ir los primeros 3 días. Y aparte, eso nos ayuda a que quizá nos den más tiempo en cartelera para que más gente la pueda ver. Y por otro lado, si uno quiere hacer una colaboración con una donación a la productora, también recibimos donaciones desde la página de la productora, que es carabelfilms.com. Allí hay varias formas de donar al proyecto y a futuros proyectos de cine católico. Bueno, Simón, pues muchas gracias por estar aquí en No Tengas Miedo y te deseamos muchísimos éxitos con tu película. Muchas gracias a ti por invitarme de vuelta. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por seguir este programa. Los invitamos a suscribirse y compartir tanto el enlace a este programa como la invitación a ver el Apocalipsis. Que Dios los bendiga.